Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto saludarles. Vamos a la entrevista Hablemos Claro del día y pues esta mañana vamos a analizar el ámbito de la seguridad pública. Le corresponde al gobierno pues brindarla a los ciudadanos, garantizarla a los ciudadanos y principalmente porque ustedes saben, se acaban de anunciar cambios de parte del presidente de la República, más sin embargo en el tema del gabinete de seguridad pues parecer que no habrá mayores movimientos. Vamos a ver, porque en teoría quien estaba coordinando, ven ustedes, el gabinete de seguridad en esta estrategia de combate a la delincuencia, era el vicepresidente Óscar Ortiz, ustedes recordarán, pero como el vicepresidente ahora pasa a ser secretario técnico de la presidencia, pues habrá alguien más que coordinará esto, sobre todo porque recuerden ustedes, hay que hacer muchísimo lobby político, acercamiento con las diferentes fuerzas que están representadas en la Asamblea Legislativa. Vean lo que ocurrió con el tema de la ampliación de las medidas extraordinarias, que Arena se negó a dar los votos y aún no se amplía. Hay varios temas que analizar esta mañana con nuestro invitado. Por favor, acompáñeme, ojalá nos alcance la hora y 20 minutos para poder abordarlos, así que por favor lo invito y la invito a que nos sintonice, a que se quede con nosotros. Usted me conoce, yo soy Josué Natamba, aquí es el jueves 22 de marzo del año 2018, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Hablemos Claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, gracias a todos y cada uno de ustedes. Fíjense que vamos a ir a revisar lo último porque hay información importantísima que compartir con ustedes. Bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla es parte de lo que sucedió esta mañana, noche madrugada, para ser más específicos, en 4 departamentos del país. Operación Tornado, así ha sido nombrada por las autoridades de la policía, y por supuesto esta madrugada la División de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía realizó un operativo en distintos puntos del país, dando como resultado hasta el momento más o menos medio centenar de personas detenidas. Todo el tema tiene que ver con el delito de la extorsión. Y bueno, el operativo fue bastante amplio. San Salvador, algunas de las zonas que fueron intervenidas han sido San Miguelito, en el centro de San Salvador también, en San Vicente, La Paz, La Libertad, también han sido intervenidas varias zonas para poder dar con la captura de varias personas, miembros, presuntamente la gran mayoría de estructuras criminales, de pandillas, que en 6 meses que han estado investigando a estos sujetos, a estas estructuras, pues se ha determinado que tienen una vinculación directa con la exigencia de la extorsión a empresarios, a comerciantes y a transportistas. En el operativo se decomisó una subametralladora tipo Uzi, 9 milímetros, una 9 milímetros también, y pues a esta hora todavía en la Subdirección de Investigaciones se está llevando a cabo una conferencia de prensa en donde están dando todos los detalles. Habrán intimaciones en algunos penales del país porque hay personas que están privadas de libertad que también tienen relación y vinculación con este operativo. Bueno, y esto, pues, como dicen, es el colmo, ¿verdad?, de los colmos. 4 sujetos, pero al menos 2 de ellos andaban vestidos de policías. Y dijo el detenido, es que estos los venden en el mercado.
Ahí tenemos, y más adelante vamos a poner. Y miren ustedes, y bueno, hay que ser bastante balanceado en el asunto de que fueron interceptados y descubiertos cuando se movían en un vehículo y en la zona de Apopa. Pero lo importante de todo esto es que se intervienen y vean ustedes con todo lo que se andaban moviendo. Entonces, fuertemente armados. ¿Y qué iban a hacer estos sujetos? Pues esa es la gran interrogante, porque nadie se viste así. Y la verdad es que es un delito, hasta donde entiendo, vestirse de esa manera. Y no sé yo si es cierto que estos uniformes los venden en el mercado, como vender tomates y papas, ¿verdad? O sea, hay que ser bastante cuidadosos en esto. Pero bueno, afortunadamente se logra intervenir, pero este es un caso fortuito. ¿Cuántos casos hay más de estos? ¿Y por qué es que estos sujetos andaban vestidos como policías? 2 al menos de ellos andaban vestidos como policías. Exactamente como policías. No hay más. Ya están detenidos. Aquí estamos. Me da muchísimo gusto. Después de varios intentos fallidos, pero aquí está con nosotros. Y se lo agradezco porque la verdad es que siempre atiende el llamado que hacemos a esta producción. Comisionado Howard Cotto, director general de la Policía Nacional Civil, me da muchísimo gusto saludarle. Muy buenos días, Josué Natán, es un gusto estar aquí de nuevo. Creo que es la primera vez en este año que estamos acá. La primera vez, sí, pero ya me había suspendido un par de veces. No, pero aquí estamos. El año pasado estuve varias veces aquí. Sí, cómo no, espero, bueno. Y espero estar yo espero que siga en el cargo, ¿verdad? Bueno, porque claro. como ya lo despidieron, ya renunció varias veces. Ya renuncié, ya me echaron, ya me recontrataron. Ya. Bueno, es importante, comisionado, a profundizar un poco, no sé si usted tiene información en referencia al Tornado, porque pareciera ser que este es un golpe y ustedes siguen insistiendo en golpear estructuras criminales que se dedican específicamente al cobro y a la exigencia de las extorsiones. Sí, efectivamente esta operación nos arroja aproximadamente 20 detenidos. Como se decía hace un momento, se están presentando ahorita los resultados. Casi siempre de estas operaciones deriva en más resultados en el transcurso de las siguientes 24 horas. Todavía habría que esperar, por una razón sencilla, porque nosotros damos el dato de cuántos capturamos, sí. Pero obviamente al momento de la presentación no estamos revelando, nos falta detener a fulano o a mengano, y a veces ahí sí hay más resultados. Pero se hablaba de 40 más o menos, entre 40 y 50. No, tenemos a 20 detenidos. A 20, ok. A 20, sí, pero se van a hacer intimaciones también en centros penales, con lo cual la cifra se va a incrementar. Y estas intimaciones, porque digo, son personas privadas de libertad, ¿cómo tienen esta vinculación con el cometimiento de delitos en el exterior de los centros penales, sí, o es antes de que se implementaran las medidas extraordinarias? Sí, por lo general los casos de investigación que nosotros desarrollamos de este tipo tienen un nivel de complejidad en la investigación que implica invertir algún tiempo en estos procesos. Es decir, no debemos suponer que estos sujetos, los casos por los cuales están siendo investigados, son de ayer o de antier. Algunas ocasiones sí, por la razón que es un delito continuado, es decir, que vienen durante 1 o 2 años cometiendo la extorsión. Entonces, por lo general lo que sucede con las personas que intimamos en centros penales es que se les imputan estos hechos que han sido cometidos por ellos cuando estaban aún en libertad, es decir, no habían sido detenidos. Este proceso de investigación ya tiene aproximadamente 8 meses y pues la mayoría de intimados seguramente habrían estado en libertad para cuando estos delitos se venían cometiendo, ¿verdad? Esa es la modalidad. Incluso con las operaciones que hemos visto en los últimos meses, que tienen un impacto financiero muy fuerte, algunas datan hasta de 2 años. Nos hacían la misma pregunta: ¿cómo es posible
que intimen hasta 100 o más gente, pero son investigaciones de a veces hasta de 2 años. Entonces, todas estas personas obviamente para ese momento estaban en libertad. Más cuando se trata de temas de financieros, ¿verdad? De lavado de dinero, son investigaciones muy complejas. Ninguna de las 4 operaciones de este tipo que hemos realizado han dilatado menos de 2 años de investigación. Yo quiero preguntarle, pero esta es una curiosidad mía, ¿por qué en el tema de golpe a las estructuras criminales, en lo que tiene que ver con el lavado de dinero, es decir, el dinero que estas estructuras obtienen de manera ilícita, resultado del tráfico de narcomenudeo, resultado del cobro de extorsiones, va a parar a negocios micros y medianos, digámoslo de esta manera? Sí. Pero hemos visto que mayormente en estas operaciones solo se ha golpeado a una estructura criminal como tal. Sí. Pero es que nos preguntamos, y es que entonces la otra no pasa nada de esto. No es que no pase. Lo que sucede es que nosotros no podemos estar anunciando de previo una operación. Y lo que ha sucedido en el caso... Pero evidentemente entonces sí hay investigaciones también. En lo que ha sucedido en estas investigaciones, que posiblemente siga pasando en el futuro, es que lo que uno denota, o sea, si uno hace un análisis general, no de cada operación, sino del conjunto de operaciones, se da cuenta, esto análisis lo puede hacer cualquier ciudadano, que las operaciones financieras de la estructura criminal están interconectadas. Entonces lo que sucede es que la ventaja de realizar una operación de estas no es solo, Josué Natán, el hecho de capturar y evidenciar la participación criminal de un grupo, sino que por lo general, o más bien no, en todos los casos, porque hasta hoy así ha sido, una operación nos ha llevado a la otra. Es decir, los elementos que capturamos, pero las evidencias que nosotros encontramos en los allanamientos, por eso es que son tan importantes los allanamientos, nos van llevando a otra operación. Entonces, la operación Jaque, que fue la primera operación que desarrollamos, nos llevó a la operación Tecana y la operación y así sucesivamente. Sí, ¿no? Tienen un hilo conductor. Claro, tienen hilos conductores porque la estructura pandilleril en materia de finanzas, en materia de manejo de dinero, sí tienen una interconexión muy clara. Lo que es a veces complicado son los procesos de demostración de esos vínculos y por eso es que las investigaciones duran bastante, pero al final de cuentas estoy segurísimo que la última operación que nosotros realizamos, la operación Libertad, si usted se acuerda, hemos desarrollado Jaque, Tecana, Cuscatlán, Libertad. Yo le aseguro que la operación Libertad nos va a arrojar insumos que nos permitirá desarrollar otro proceso de investigación. Es decir, que de ninguna forma se debe interpretar que esto es el interés particular de golpear a la MS sin golpear a otras estructuras. Lo que no podemos nosotros es estar anunciando, vamos a tener la operación X o Y contra una... Bueno, vamos a escuchar porque es necesario, director, que usted nos dé algunas explicaciones en relación a estos 4 detenidos, que 2 de ellos andaban uniformados como policías y pues andaban fuertemente armados, o sea, no, son 3 detenidos, ¿verdad? Y 2 de ellos sí andaban uniformados. Escuché. ¿Qué hace uniformado de policía? Robando nada más como estaba, simplemente. ¿Robando? No, nada que ver. ¿Por qué andan uniformados? Simplemente lo compramos para ponerlo nada más, porque no tenemos ningún delito, nadie que nos acuse ahorita por verdad. ¿Lo consiguieron? ¿Lo compraron? Sí, lo compramos ahí en el centro, Sagrado. ¿Centro de San Salvador? Ajá, cabal, en el Sagrado Corazón. Ajá. ¿A cuánto venden estos uniformes ahí? Fíjese que los 25 pesos por cada uno. No, yo no sabía que era delito. Sí, pues, vea. Ahí lo compré, jefe. Señor director. Sí, bueno, lo que yo creo que hay que resaltar de este hecho es el nivel de efectividad. Mire, discúlpeme que yo le ponga este audio de este detenido,
de este sujeto que es un delincuente, pero es que no es darle beligerancia, es poner en contexto lo que este señor dice. Sí, justamente es una buena forma decirlo, ponerlo en contexto, porque yo no esperaría que ellos digan la verdad, ¿verdad? Es decir, no tenemos razones para creerle a estos individuos. Ellos no van a decir delante de cámara, sí, claro, este uniforme yo lo conseguí por esta vía y tenemos un mecanismo para obtenerlo. Eso no lo va a decir. Sí. Obviamente es mejor ser ridículo y decir, sí, lo conseguí en el mercado, ahí me lo vendieron o me lo prestaron, y el otro todavía dice, me lo puse porque, ¿qué digo? Me gusta, ¿va? Se ve bonito o algo así. Sí, mire, o sea, son respuestas pero los obviamente tontas de sujetos que no quieren comprometer. Los uniformes tienen un número de ONI. Claro, tienen una asignación. Claro, ¿verdad? Así es. Y precisamente esto es lo importante de desarticular estructuras de este tipo. En primer lugar, son sujetos que ya no van a poder cometer hechos con las armas y con los implementos, uniformes o lo que sea que pudieran tener en su poder. En segundo lugar, esto nos permite, a través de estos individuos, ver si solo ellos lo están haciendo o hay otros que también están involucrados, que nos permite un proceso de investigación. Y en tercer lugar, nos permite identificar, en primer lugar, si los uniformes son originales y, de ser uniformes originales, a quién habían sido asignados y de qué forma los pudieron haber obtenido, si es por medio de un robo, de un hurto, o hay una complicidad de algún miembro de la institución. Los detenidos son Carlos Ernesto Rivas Rivera, sí, de 25 años, que reside en Miravalle y en Apopa, René Alfonso Bolaños Valle, de 21 años, y Jorge Adonai Martínez Martínez, de 45. Este último es residente en la colonia Chintuc 1. De ahí son estos individuos, los tenemos perfilados como delincuentes, y yo no dudo que la información que obtenemos de un procedimiento en flagrancia, aquí quiero resaltar la actitud y el trabajo del sistema de emergencia 911 que permite reaccionar, ¿verdad? Y yo también públicamente agradezco a la ciudadanía porque en muchas de estas ocasiones, gracias a avisos ciudadanos, es que logramos tener la primera información que nos deriva en resultados de este tipo. Bueno, en realidad sí es destacable el hecho de que estos sujetos puedan ser intervenidos y la efectividad que ha tenido el sistema de emergencia 911, porque es precisamente a esta unidad la que se le alerta de el movimiento extraño de este automóvil junto con estos delincuentes. Ahora, perdón que interrumpa, sí, lo que hay que hacer notar es que hasta hoy nosotros tenemos perfilados a estos individuos como delincuentes, pero hasta hoy no hemos confirmado que pertenezcan a pandillas. O sea que puede ser otro tipo de expresión criminal que tiene que ver con bandas de robo. A los tipos, es decir, no son pandilleros, como se manejó en un primer momento. Sí, no, hasta hoy no podemos confirmar que los individuos sean pandilleros, ¿verdad? Se les encontró un revólver, 2 pistolas plásticas, 2 gorros navarones, 2 pares de guantes, una lámpara con cono que también es de la Policía Nacional Civil, 6 celulares. En estos celulares podemos encontrar información muy valiosa, una cartera de cuero de mujer, y bueno, y el vehículo en el cual se conducía, ¿no? Bueno, las armas son entonces de juguete. Un revólver es verdadero, 2 armas son de juguete. ¿Y esas armas no pertenecen, ese revólver no pertenece a la corporación? No, de hecho nosotros no tenemos Ahora, director, mire, solo un poquito para ampliar conceptos en relación. El problema del tema de los uniformes, porque vaya, este es un caso en donde estos sujetos, uno de ellos aceptaba, robando andábamos, ¿verdad? Pero el problema es que hay sujetos, hay criminales que se uniforman para ir a cometer homicidios. Y usted oye que dicen, venían y fingieron un operativo y así fue como llegaron a la zona donde cometieron los delitos. Es decir, este tema está, digo, yo no quiero pensar que el hecho de que los uniformes puedan obtenerse con relativa facilidad esté fuera de control, sino ustedes tienen conocimiento de que el problema de los uniformes en la corporación policial pudiese estarse saliendo de control. No creemos que se salga de control. Hay que recordar que el personal policial que usa uniforme
nosotros somos 28,000, pero de esos 28,000, casi 24,000 o aproximadamente 24,000 personas, porque aquí hay que poner también a los PPI, que no son policías de carrera y que están uniformados, pero aproximadamente 24,000 personas usan uniformes. Es decir, que si eso hacemos una operación simple, estamos teniendo en uso normalmente y cada día casi 50,000 uniformes, es decir, 48,000, sí. 50,000 uniformes. No creemos que esto sea un problema masificado ni algo que se le parezca. Ahora, lo interesante es poder tener casos como este, sí, como hemos tenido otros, en que se puede delimitar el nivel de responsabilidad en cuanto a si hay una acción intencional de un miembro de la institución de facilitar un uniforme para que un delito se cometa. Aquí, José Natán, este tema es interesante porque nosotros estamos explorando ya, y esa es una de las acciones de tecnificación de la policía que estamos explorando, es la posibilidad de, a partir del otro año, disponer de un nuevo sistema o mecanismo, más bien, de licitación y adquisición de uniformes que permita tener, en primer lugar, uniformes de mayor calidad, pero como elemento importante al tema que estamos hablando, valor agregado, uniformes que tengan medidas de seguridad de altos estándares a nivel internacional. Nosotros actualmente en la policía, por obvias razones no voy a revelar cuáles son, pero tenemos de 3 a 4 medidas de seguridad en los uniformes que nos permiten luego identificar, en primer lugar, si son prendas originales y en segundo lugar, a quién pudieran haber pertenecido. Pero nosotros vemos que eso ya no está acorde a los estándares internacionales de uso de uniformes. Actualmente, muchas corporaciones policiales tienen uniformes hasta con 12 medidas de seguridad, imposibles algunas de detectar a simple vista y con mecanismos electrónicos, mecanismos informáticos de verificación de originalidad y de pertenencia. Sí. Entonces nosotros, Josué Natán, vamos a estar durante este año trabajando para que el próximo año tengamos la posibilidad de disponer de uniformes con estas características. Fíjate tú que hay incluso opciones de uniformes en la actualidad que permiten a través de chips muy pequeños la identificación de los policías, o sea, no solo la identificación de la prenda en sí, sino a quién fueron asignados. No solo a quién fueron asignados, sino tecnología que permite, ya hay países que lo están usando, y no me estoy refiriendo a países de Europa o Estados Unidos, sino países incluso latinoamericanos en las cuales la elaboración o confección de uniformes está vinculado a una solución tecnológica que permite en cada unidad policial establecer un escáner a la entrada de las unidades policiales que permite que ya ni siquiera sea necesario llevar un libro de entradas y salidas de personal, sino que cada vez que un policía cruza el arco de la unidad policial, queda identificada la entrada y la salida. Es decir, y en esa dirección o hacia ese mecanismo queremos llevar a nuestra institución. Ahora, ¿el portar uniformes de la policía es delito? Sí, de hecho estos individuos, por ejemplo, van a ser remitidos por los delitos de agrupaciones, portación ilegal de armas de fuego y uso indebido de trajes y uniformes. Exactamente, o sea que está tipificado en la legislación este tipo de... Bueno, de hecho ustedes inclusive han detenido a personal de la Policía Nacional Civil vinculados con el tema de licitaciones poco complicadas en el tema de la confección de los uniformes, ¿verdad? Entiendo que había una investigación de eso. Sí, hay una investigación, pero no tiene que ver con el hecho de que los uniformes puedan haber sido usados indebidamente, sino un incumplimiento administrativo, sí, claro, a la forma o tiempos de confección. Muy bien. Vaya, un poco
cambiando de tema, porque tenemos muchos temas que abordar. Pues había mucha incertidumbre en referencia a los anuncios que iba a hacer el presidente sobre los cambios de su gabinete. Sin embargo, y pues este fue digamos, el único que se evidenció como tal, pues es el director de Migración y Extranjería. Pero en el caso del Gabinete de Seguridad, el funcionario pues ha dado, no sé, debo de entenderlo así, el beneficio de la duda, el beneplácito al trabajo que ustedes están desarrollando, porque no hizo mayores movimientos en el Gabinete de Seguridad. ¿Ustedes cómo reciben esto? ¿Se han reunido con el presidente? El presidente ha pedido algunos informes en referencia al tema específicamente de la política de combate a la delincuencia y la criminalidad. Sí, claro, efectivamente, y de hecho hemos tratado de hacer, o más bien hemos hecho un análisis bastante exhaustivo sobre la situación de seguridad, que es de conocimiento del presidente de la República. En primer lugar, yo quiero decir, Josué Natán, que particularmente y individualmente, más bien, debo de agradecer al presidente su voto de confianza. Hay que recordar que apenas hace 8 días aproximadamente, o tú me ayudarás con la fecha, el mismo presidente había hecho público que esperaba que todos los funcionarios pusiéramos a disposición. Sí. Incluso a mí en muchas ocasiones me pusieron el micrófono para preguntarme, Sí. ¿y usted ha puesto su cargo a disposición? Y mi respuesta era sí. Y a veces eso era interpretado como, el director de la policía ya puso su cargo a disposición, entonces quiere decir que lo van a quitar o quiere decir que lo van a mover o lo que sea. A todos los funcionarios se nos había pedido, yo no fui la excepción, el ministro tampoco lo fue. Obviamente, en el gabinete ampliado se les pide que pongan a disposición sus cargos. Así es. ¿Usted estuvo en el gabinete ampliado? Sí, en la sesión específica no estuve, pero sí tuve la instrucción bien clara y al siguiente día mismo yo ya había puesto, de hecho, al siguiente día un medio, no recuerdo cuál, me entrevistó y me dijo, mire, y usted ya puso a disposición, y yo les dije, este día sí, justamente lo he puesto. Yo di esas declaraciones, no recuerdo qué día de la semana pasada, pero ese mismo día yo lo había puesto, y en ese contexto lo que quiero plantear es que pues el presidente da un voto de confianza al gabinete de seguridad. Realmente yo creo que a nivel público hemos tenido algunos problemas en cuanto a la divulgación de los logros que se han tenido en materia de seguridad, pero creo que han sido bastantes. Este gabinete ha estado muy activo, claro, es uno de los más demandados en cuanto a actuación. No sé, pregunto, Josué Natán, pero creo que no hay otro gabinete que tenga una demanda más fuerte en cuanto a resultados y actuación que el gabinete de seguridad. Presiones definitivamente, de mediáticas, públicas, inclusive de otros actores de la sociedad, que a lo mejor hay que ser justos con esto definitivamente, que a lo mejor en el pasado este tipo de presiones no existían. Exactamente, o que se manejaban de otra forma, pero nosotros vamos a trabajar este año más en visibilizar también los logros, porque cuando uno hace un recuento, ha estado exponiendo públicamente casi todos los días resultados, Sí. operaciones por acá, detenciones por acá, desmantelamiento de estructuras, reducción de homicidios. Bueno, me llamaba bastante la atención que, y yo decía, bueno, ¿cómo suceden acá las cosas, verdad? Sostuvimos una reunión por unos proyectos que estamos desarrollando en conjunto con México y Estados Unidos. Tuvimos una reunión donde estaba la embajadora el día lunes o martes, no recuerdo, y ella hacía una mención específica de todos los logros en materia de seguridad que se había tenido en el año pasado, en los últimos 2 años y en lo que va de este año. Y cosas formidables, ¿verdad? Pero que a veces internamente, en cuanto a opinión pública, no son contextualizadas. Y no digo divulgadas, sino contextualizadas, Sí, porque
porque nosotros hablamos a diario de estos temas. Lo que pasa es que, director, mire, tenemos que ser bien honestos. Resulta que la sociedad, nosotros mismos los periodistas a veces son bastante ingratos, ¿verdad? Y no vemos, digo, siempre vamos buscando lo feo, tal vez el pelo en la sopa, poner el dedo en la llaga con determinados temas y le restamos importancia a aquellos trabajos que en realidad tienen un impacto. Yo recuerdo que la señora Jane Mains en su cuenta de Twitter inclusive les felicitaba por el tema de la última Operación Libertad, en donde ustedes, pues, en la investigación, tal cual como la presentaron, pues evidencian una estructura muy bien organizada, criminal, para el tema de lavado de activos provenientes de el dinero que amasan las pandillas, resultado de sus acciones criminales. Ella misma lo reconocía, pero a veces tendemos a ser muy ingratos. Pero de todas maneras, hay que ser claros en esto. Yo quisiera un poquito más que afináramos el lápiz. El presidente de la República, entonces, les ha dado a ustedes el voto de confianza, les ha dado el espaldarazo para que ustedes se mantengan en sus cargos. Sí, claro, así es. Así es, eso es lo que ha pasado. No, yo creo que hay que llevarlo un poco más allá. Y yo plantearía lo siguiente. El señor presidente no solo da su aval y su voto de confianza para el Gabinete de Seguridad, sino que además decide en el único cargo que él toma la decisión de cambiar, que es el director de Migración, poner a una oficial de la PNC. A eso iba, pero es que lo que sucede es que, bueno, es un poco complejo y no le voy a preguntar a usted eso, pues no tiene nada que ver en eso. La decisión que se toma de mover al director por el antecedente que tiene su salida y la manera en cómo sale, porque él fue el primero en reaccionar ante los resultados adversos de las elecciones y pues al primero que pues despiden, ¿verdad? Como dicen, la pita revienta del lado más delgado. No sabemos realmente si tiene relación con ese comunicado que él hizo público de eso, pero sin duda alguna llega una oficial de la policía a Migración. Esto, desde la interpretación meramente técnica, el trabajo que hace la policía, ¿cómo ustedes lo analizan? Bueno, nosotros lo vemos positivamente. Yo particularmente el mismo día que el presidente hace estos anuncios, convoco a mi oficina a la subcomisionada Evelyn. Hay que recordar que ella es la jefe actualmente todavía, porque los cambios van a ser a partir del 1 de abril, pero ella actualmente es la jefa de la delegación centro de San Salvador, es decir, la delegación más grande, la más numerosa, con la incidencia de novedades más importantes de todo el país. Ahora tenemos que nosotros establecer quién será el nuevo jefe, pero en última instancia eso para nosotros internamente es importante, pero también nos agrada que haya un reconocimiento a la labor de los miembros de la PNC al punto tal de decidir sacar a una oficial de nuestra institución para dirigir otra institución del mismo Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Entonces, no todo se circunscribe, Josué Natán, al hecho de que hay un voto de confianza del presidente hacia el Gabinete de Seguridad, sino que incluso se toman decisiones de este tipo. Nosotros lo vemos muy positivo. Mire, pero vaya, por ejemplo, Fusades, el tanque de pensamiento es la primero que reacciona en cuanto a los cambios que anuncia el presidente. Dice, aparte de los cambios de funcionarios, los homicidios indican que hay que revisar la política de seguridad. La seguridad pública sigue siendo el talón de Aquiles de este y anteriores gobiernos. Tenemos homicidios a diario, extorsiones, por lo que es necesario que el gobierno revise ya no solo el cambio de un titular, sino la política pública de seguridad. Esto lo dijo Luis Mario Rodríguez, él es el director del Departamento de Estudios Políticos de Fusades, y dice, probablemente no impacten en la buena calidad de los servicios, si impactan qué bien, pero si solo es un cambio para demostrarle a la gente que se está reaccionando ante una situación como lo que se dio por la pérdida de votos, qué mal haría el Ejecutivo, externó el señor Rodríguez. Sí, claro, lo que pasa es que estas son declaraciones de carácter político. Para mí es difícil pronunciarme sobre eso. Definitivamente. Y me imagino que él se refiere en general a otros cambios
que también tienen que ver con otras áreas que no son la de seguridad, en la cual yo pues no tengo ninguna participación. Pero sí está pidiendo revisar la política de seguridad. Sí, ahora, si se plantea revisar si es necesario cambios, pues eso es lo que ha hecho el presidente y el equipo que él nombró. Revisar no significa necesariamente, revisar es eso. Sí. No, y si a la hora de evaluar el señor presidente y su equipo considera que el trabajo se está haciendo adecuadamente con los recursos que se tienen, pues no necesariamente tienen que haber cambios. Es decir, la revisión no es que no se haya hecho. Es decir, el hecho de que no se hayan dado cambios en el gabinete de seguridad no se debe a que no se revisó, ¿verdad? Sí. Eso se hizo, ¿verdad? Y yo creo que es lo correcto haberlo hecho, ¿verdad? Pero la decisión va en... Sí. Es decir, que el gabinete de seguridad continúe como está es una decisión, sí, ¿verdad? Claro. No es simplemente una pasada por alto, es una decisión. No, claro. Esa es la decisión y eso es lo que nosotros valoramos como positivo. En definitiva, nosotros no aspirábamos a que las políticas, acciones y resultados en materia de seguridad no se evaluaran. No estábamos hablando de eso. Eso sí se hizo. Que después de la evaluación se llegue a la conclusión de mantener el gabinete en las condiciones en que ha estado, esa es otra cosa. ¿Ya tienen candidatos para la jefatura de la Delegación Centro? Sí, ya tenemos algunos, obviamente no los diremos. ¿Aún no se toma la decisión? No solo porque no se toma la decisión, sino porque si hay más de un candidato, pues uno tiene que ser escogido, ¿verdad? Sí. Y entonces no queremos mencionar nombres de personas que eventualmente podrían no estar. Pero sí, ya estamos trabajando en eso. Muy bien. Quien estaba coordinando el gabinete de seguridad era el vicepresidente Ortiz. Sí. Tenía mucha incidencia en esto. Claro, claro, así es. Sobre todo en los asuntos políticos que no les competen a ustedes, pues, entrar a ese escenario. Pero él estuvo mucho en el acercamiento con los diputados, en el acercamiento con otras instituciones, con fuerzas vivas de la sociedad, para lograr que esto del trabajo que les corresponde hacer a ustedes funcionara de mejor manera. ¿Habrá otro coordinador de gabinete de seguridad? Es que en sí el coordinador ejecutivo del día a día que hemos tenido siempre, desde siempre, es el ministro de Justicia y Seguridad. Muy bien, sí. ¿Verdad? El gabinete de seguridad en sí está compuesto por las instituciones que forman parte del Ministerio de Justicia, por la Fuerza Armada y el Ministerio de Gobernación. Esa es una dinámica permanente. Nosotros estamos sesionando de esa forma bajo la conducción del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública permanentemente, ¿verdad? Y eventualmente el año antepasado, el vicepresidente se incorporó a estas funciones en su calidad de vicepresidente y de comisionado por el presidente de la República para atender los temas de seguridad. Nosotros seguiremos funcionando así. Yo no dudo que el señor vicepresidente seguirá apoyando nuestro trabajo. Sí, claro. Muy probablemente por todas las acciones que tienen que ver con gobernabilidad, que antes llevaba don Jato, ¿verdad? Y que tenían que ver con temas de seguridad también. El ahora secretario de Comunicaciones y Gobernabilidad, Roberto Lorenzana, también tendrá que participar de este esfuerzo, ¿verdad? Pero nosotros continuaremos en el día a día bajo la modalidad que hemos tenido desde que este gobierno inició. No me quedó claro, porque me tengo que ir a la pausa en esta primera etapa de la entrevista, es decir, ustedes van a comenzar a trabajar de una manera más fuerte, por decirlo de esta manera, en divulgar los logros, según entendí lo que usted me decía, en comunicar el trabajo y los logros que están haciendo de cara a la ciudadanía. ¿Creen que en eso hay alguna falencia? Creemos que es necesario, después de 4 años de gobierno, cuando ya falta un año de este gobierno, poner en perspectiva lo que ha sucedido. Es decir, no creo que solo el gabinete de seguridad, yo creo que en realidad todo el gobierno, incluso debería ser todo el Estado, pero todo el gobierno, en este momento
debe de entrar en una dinámica de continuar, acrecentar, acentuar el trabajo, pero además poner en perspectiva y responder a la pregunta, ¿qué es lo que se ha hecho durante estos 4 años? Es importante que la ciudadanía conozca qué es lo que hemos hecho. No solo el resultado del día a día, es decir, podemos ver que capturamos a 3 sujetos con uniforme y una pistola, podemos ver que capturamos a 20 por extorsión, pero eso es lo del día a día, eso lo hacemos todos los días, Josué Natán. Sí. Pero hay que ver en perspectiva qué es lo que se ha hecho en materia de seguridad en estos 4 años. Yo creo que la población debe de conocerlo. Bueno, mire, de verdad que es importantísimo lo que usted señala, dado que pues constantemente usted está expuesto mediáticamente. Usted no es un director que rehuya a la prensa o que no esté dispuesto a dar declaraciones. Usted casi siempre, y creo que a veces y semanas casi que todos los días, da declaraciones en referencia al trabajo de la policía. Eso no es suficiente, es decir, hay que entrar a otra dinámica de estrategia comunicacional. No es una estrategia o dinámica comunicacional diferente, sino complementar. Nosotros lo que usted dice del día a día no podemos dejar de hacerlo, claro, porque los resultados los tenemos todos los días. De hecho, Josué Natán, quiero decir claramente algo. Nosotros entregamos públicamente una conferencia de prensa todos los días en el Castillo, donde exponemos no hay ni un solo día de la semana en que nosotros no tengamos algo que presentar en materia de seguridad. Esa dinámica empezó este año, ¿verdad? Sí, empezó a finales del año pasado, en el último trimestre del año pasado. Tenemos a un conjunto de voceros que todos los días exponen lo que ha hecho la policía. Todos los días hay resultados, todos los días hay operaciones, todos los días hay capturas. Sí. Ese es el aporte que la institución da al tema de seguridad. Pero aparte de eso, hay que también ver la parte cualitativa. Es decir, no nos podemos limitar a decir tantos capturados, tantos homicidios suben, tantos homicidios bajan, sino analizar la parte cualitativa de la seguridad en periodos de tiempo más amplios que permitan un análisis mucho más profundo. Lo que hacemos en el día a día no lo podemos dejar de hacer, pero hay que poner en perspectiva qué es lo que ha sucedido en materia de seguridad en estos años. Perfecto. Bueno, tengo otros asuntos. No se aprobó en esta plenaria la extensión de las medidas extraordinarias. Arena no, hay dudas y Arena no negó su voto, para decirlo de esa manera. Y pues hay otros asuntos que me gustaría tratar de verdad con usted para que le explique a la ciudadanía de esta labor que están desarrollando. Antes de ir a la pausa, voy a compartirles estas imágenes. Son en el Boulevard del Ejército Nacional, justamente antes de incorporarse al paso a desnivel que conecta con el Boulevard Venezuela. Entonces tenga de verdad precaución, porque son representantes del sindicato de Astran que están bloqueando los 4, el carril del paso a desnivel, el del Citram, y hay bastante, de verdad, a esta hora de la mañana hay bastante ya caos vehicular en la zona. Ojalá que un día trascendamos y que las protestas sean como se hacen en otros países, en las aceras, para no afectar a terceros, que eso es lo más importante. Recuerden ustedes que hace mucho tiempo don Benito Juárez decía que el respeto al derecho ajeno es la paz, y nosotros no podemos tampoco decir la gente va a su trabajo y esto la va a afectar, y más en esa zona. Dios guarde, no quiero yo estar metido en ese embotellamiento que se va a generar ahí. Pero bueno, es una protesta del sindicato de trabajadores municipales, ¿verdad? Astran. Vamos a la pausa, regresamos.
nuevo más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo más de tu lado. Bueno, si compró lotería, el MAS le trae la lista del primero, segundo y tercer premio. Y también, mire usted, lleva un guardavidas. Si armas excursión en Semana Santa, en Cruz Roja te pueden ayudar. ¿Vale? Ahí está. Porque si es una muy numerosa excursión, sí tiene que llevar un guardavidas, ¿verdad? Para que pueda asistirlo si existe alguna eventualidad. Ya sea en el balneario, en la piscina o en el mar, en la playa, cabal, así es. San Martín, asesinados en el mercado, un vendedor y su pareja mueren tiroteados. Ella se corre, pero la alcanzan. Él sería un marero de la 18. Bueno, y ahí está la imagen. La Libertad dice, pipa de gasolina se va al fondo, ¿verdad? Bueno, esto fue en Cantón. No, un camión cisterna vuelca en Chiltupán. Sí. Terminó en el fondo de un precipicio. Así es. Y Mujeres Pilas, la revista, clavazón con el celular. ¡Vaya! Y le decía. Sí, ahí está. No, hombre, sí. Bueno, ayer el análisis semanal sobre el Estado de la Nación, un breve resumen de la entrevista con el señor director de la policía, mañana en las páginas del periódico Más, con esta alianza estratégica con Grupo Editorial Altamirano y la entrevista Hablemos Claro. Bueno, pues que siempre Arena no dio sus votos. Hay dudas en referencia a algunas cosas que no están claras para el partido Arena. Y algunos dicen, bueno, es que Arena está comprometida con la defensa de intereses de la ciudadanía, o qué estaría pasando, porque es que lo que sucede es que como ahora ya Arena, usted ve que va a tener una mayoría bastante significativa de diputados, ¿verdad? Inclusive incrementó en 2, tener 37 diputados. Bueno, a partir del 1 de mayo que tome posesión la nueva Asamblea Legislativa, pero de igual manera, el dictamen había sido firmado y aprobado por el FMLN, por GAN y PCN. En la comisión, quedándole espera Arena, quien aseguró que no firmaría como partido hasta discutirlo con todo su grupo parlamentario. El dictamen necesitaba de 43 voluntades. La prórroga por 1 año más de las medidas extraordinarias de seguridad no fue aprobada. Este tipo de medidas, además de colegiadas, siempre queremos que salgan por consenso. No obstante, el partido Arena había hecho varias propuestas y estuvieron de acuerdo que era necesario prorrogar las medidas, pero no firmaron porque tenían que consultarlo con su fracción. Me fue comunicado antes de la plenaria que Arena no estaba de acuerdo en prorrogar las medidas extraordinarias tal cual están redactadas. Hay que esperar, bueno, 1 semana más para ver si se logra convencer al partido de oposición. Sí, efectivamente. En eso yo creo que no todo está perdido. Todavía existe alguna posibilidad de que las medidas extraordinarias puedan ser prorrogadas. Nosotros como policía no podemos hacer una evaluación política de la decisión de no aprobarlas. Nosotros lo que continuaremos es siendo claros en decir que las medidas extraordinarias han tenido algún impacto positivo en la incidencia criminal. Sabemos claramente que este año va a ser un año difícil porque es un año electoral. Los partidos tienen que estar haciendo sus cálculos de carácter político de cara a las próximas elecciones, pero creemos que en materia de seguridad tenemos que seguir avanzando en pro de la ciudadanía, ¿verdad? Es decir, las medidas extraordinarias han sido un factor muy, muy importante en el impacto a las estructuras criminales, y esto debería seguir siendo así. Hay que recordar, Josué Natán, que las medidas extraordinarias hace 2 años fueron aprobadas producto de un consenso. En esto jugó un papel importante el vicepresidente Óscar Ortiz, sí. Pero hay que recordar
que después de una amplia discusión, todos los partidos políticos, absolutamente todos, apoyaron la implementación de las medidas extraordinarias. Y eso le dio una gran fuerza a la implementación de las medidas, porque realmente en esa ocasión el Gabinete de Seguridad, como pocas veces en la historia, sintió o sentimos un apoyo absoluto de todas las expresiones políticas en la implementación de acciones en contra del crimen. Habría que responderse ahora a la pregunta, ¿qué es lo que ha hecho que las posiciones puedan haber variado? Pero y esa es una valoración de carácter político. Lo que nosotros esperamos es que, porque tenemos que hacer una evaluación técnica también, es que las medidas, o nosotros sigamos contando con herramientas de este tipo. Incluso nosotros habíamos planteado inicialmente, aunque sabemos que el alcance es mayor, la posibilidad de que las medidas extraordinarias ya no fueran extraordinarias, sino permanentes, que fueran permanentes a través de reformas de ley. ¿Pero cuáles? Porque esa es la disyuntiva que tiene Arena, y en la comisión lo planteó el presidente de la comisión, el diputado Antonio Amendáriz, que decía, hay muchas de ellas, medidas extraordinarias, que no se estaban aplicando para el caso de las audiencias virtuales, pero si no se están haciendo, hagamos la reforma del caso para pasar de extraordinario y permanente. Enfatizó también, si en estos meses tomamos esos recursos y los volvemos permanentes, no habría necesidad de decreto extraordinario. Sí, bueno, habría que verlo, porque en realidad quizás sin ser yo la persona más facultada para hablar de las audiencias extraordinarias, en tanto que centros penales no es una institución. ¿Las audiencias virtuales? Perdón, las audiencias virtuales, en virtud de que son acciones que se desarrollan por la Dirección General de Centros Penales. Sí, en la evaluación de las medidas extraordinarias, dentro del informe que se rindió, se explicaron las razones por las cuales algunas audiencias virtuales se habían suspendido, se habían frustrado. Pero eso no era atinente a que técnicamente o por falta de capacidad administrativo-técnica no se hubieran realizado, sino por las suspensiones ordinarias que los jueces disponen por razones. Es muy evidente, o queda muy en evidencia públicamente, cuando una audiencia virtual se suspende por ser audiencia virtual. Pero nosotros vemos que eso no se hace mucha diferencia con la suspensión de audiencias ordinarias que se realizan. Es una dinámica bastante común que los jueces suspendan una audiencia. Sí. Esa misma lógica, obvio, se traslada a la situación de las audiencias virtuales, pero no es que una audiencia virtual se suspenda, se pueda atribuir en su gran mayoría aspectos de carácter técnico o administrativo en los centros penales. Eso no es así. Entonces, en estas cosas creo que hay que profundizar, y si hay algunos ajustes que hacer, pues se pueden hacer, pero eso no debe de poner en cuestión el conjunto de las medidas extraordinarias. Ahora, usted hizo el planteamiento en otro programa, en un programa de radio específicamente, de que por qué no hacer una reforma donde las medidas extraordinarias sean permanentes, pero específicamente, ¿cuáles cree usted que pudieran ser permanentes y ya quitarles ese calificativo de extraordinarias? Bueno, sobre todo, yo creo que uno de los componentes más importantes de las medidas extraordinarias es lo que tiene que ver con lo que hablábamos, con centros penales, ¿verdad? Y a eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? Aquellas medidas que permitan tener a la Dirección General de Centros Penales y por tanto al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que incide en las acciones que se realicen, medidas que permitan un mejor control de los reos, un mejor control de las comunicaciones desde adentro de los centros penales, y cuando hablo de las comunicaciones no me estoy refiriendo únicamente a llamadas telefónicas, me estoy refiriendo al contacto con familiares, al contacto con defensores, al contacto con toda persona que pudiera ser potencialmente un transmisor de órdenes criminales hacia afuera, ¿verdad? El poder tomar estas medidas de forma
con los niveles de eficacia o eficiencia que lo hemos estado haciendo bajo las medidas extraordinarias, es algo que es bien positivo, porque lo que nadie puede cuestionar a estas alturas es, por ejemplo, cómo en sentido general la comunicación de los cabecillas que están recluidos en centros penales de las pandillas ha tenido un efecto. Hay que además aclarar, Josué Natán, que a veces esto se nos olvida, yo prefiero decirlo, que las medidas extraordinarias aplican para un conjunto de centros penales, pero no para todo el universo de los centros penales que existen en el país. No todos los centros penales están sometidos a medidas extraordinarias. Son 6, ¿verdad? Son 6, eran 7, pero uno dejó de existir, que era Cojutepeque. Ahora, yo de acuerdo a lo que entiendo, hay aproximadamente 19 o 18 centros penitenciarios en el país, a los cuales se aplican medidas extraordinarias, o en donde se están aplicando medidas extraordinarias es en 6. ¿Por qué? Porque ahí están recluidos los cabecillas y los integrantes de las estructuras criminales, que son los que más crímenes cometen. Y el control específicamente del tema Internet, para que no puedan tener acceso a redes sociales, para que no puedan tener acceso a aplicaciones de comunicación, y el tema de la interrupción de la señal para que no puedan tener posibilidad de hablar por teléfono, está garantizado. Usted mete las manos al fuego que eso que se implementó y que costó, porque recuérdese usted que hasta casi que se obligó a las empresas a que colaboraran con esto, se les inclusive advirtió que si no colaboraban iban a ser sancionadas. Entonces, digo, porque ya no hemos hablado de eso. Es decir, no sabemos si es que esto ya perdió impacto o es que se sigue desarrollando. Evidentemente debo entender que así es, pero ¿está siendo efectivo esto? Es la pregunta. Sí, es muy efectivo. Yo creo que lo que es otra vez la perspectiva de lo que se decía al principio de cómo se valora el trabajo de seguridad, ¿verdad? La palabra que tú usaste fue el pelo en la sopa, ¿verdad? Sí. Es decir, el nivel de efectividad no lo podemos establecer a un 100%, pero es innegable, Josué Natán, es imposible que alguien venga a decir que en ese sentido las medidas extraordinarias y los mecanismos tecnológicos para interrumpir la comunicación de los reos, cabecillas criminales de las pandillas que están adentro de los centros penales, es igual hoy a como era hace 2 años. Es decir, yo lo resumiría de la siguiente forma: para que un pandillero recluido en un centro penal donde se implementan medidas extraordinarias se pueda comunicar hacia afuera, la tiene muy, pero muy difícil. Muy difícil. Hay aspectos que lo dejan claramente en evidencia. Por ejemplo, y nosotros lo hemos dicho públicamente, actualmente las pandillas, el mecanismo que tienen para sacar directrices criminales hacia afuera, se ha limitado, Josué Natán, al hecho de que un pandillero cumpla su pena, salga y traslade información sin llevar consigo ninguna herramienta donde la aporte, sino únicamente memorizada, grabada o entendida. Es hoy por hoy el único mecanismo que le queda a estas estructuras para trasladar órdenes. Que si hay algún detalle que permita en su momento alguna pequeña bueno, ningún sistema es infalible, pero no podemos decir que hoy por hoy la estructura criminal y sus cabecillas recluidos en centros penales tienen facilidades para comunicar. Y esas deberían... Eso es absolutamente falso. Y eso debería ser permanente, es lo que usted plantea. Claro, ¿verdad? Así es, así es. Debemos de buscar todos los mecanismos y aquí no se resuelve el problema con el dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina, en el sentido de discutir
que sí. ¿Y para qué le ponemos restricciones a las compañías de seguridad? Mejor hagan algo para que no haya corrupción y que no se introduzcan objetos ilícitos. No, es que tenemos que trabajar en todas las direcciones. Hay que trabajar de forma técnica, aplicando tecnología para que no se permita comunicación desde fuera, y hay que modernizar el sistema penitenciario, cosa que se está haciendo a efectos de que los custodios no faciliten ningún tipo de comunicación hacia afuera por parte de los reos. Han habido cursos, han habido depuraciones, han habido capacitaciones, han habido niveles de profesionalización de los elementos que brindan seguridad en centros penales, los custodios, a efectos de ir disminuyendo. Y si eso lo vamos acompañando de medidas técnicas, de medidas físicas que no lo permitan, vamos a tener éxito. Es la combinación de ambos factores los que nos va a traer resultados. ¿Y qué hay de las medidas hacia afuera? O sea, o más bien afuera. ¿Qué hay del control territorial? ¿Qué hay de esa queja constante que tiene la gente y dice, bueno, es que lo que pasa es que aquí ya saben quiénes son los que andan en la picardía, ya saben quiénes son los delincuentes, pero aquí ya saben y no hacen nada? La policía es la última que llega, vienen, hacen el operativo y se van. Es decir, ese es el cuestionamiento de las personas o de los residentes en comunidades que mayormente están afectadas por el tema de pandillas. Y digo, se ha propuesto pena de muerte, se ha propuesto estados de sitio focalizados, se han propuesto inclusive permitir que las comunidades se armen para poder ejecutar ellos mismos labores de seguridad. Sí. Bueno, sobre eso yo creo que sí, sigue siendo un reto importante el control territorial. Lo que había que preguntarse es si esto es un reto solo de la policía o de otras entidades y de la comunidad en general. Por ejemplo, no me podría detener en todos los aspectos que estás planteando, pero me detengo en uno que es importante. Por ejemplo, cuando hay personas o ciudadanos que dicen, vienen, hacen el operativo, se lo llevan y se van. Sí, pero esa es la labor de la policía. Esa es la labor de la policía. Es decir, es únicamente tarea de la policía o es solo de la policía la función de mantener un nivel de seguridad óptimo cuando bajo un operativo hemos sacado a los delincuentes de la zona, porque entonces sin un tejido social fuerte y organizado, eso es bien difícil. Si la esperanza es que la policía saque de un lugar a los delincuentes, se haga un operativo, que los delincuentes sean detenidos y que luego sea la policía la que mantenga ese nivel de seguridad, pues yo soy claro en decirlo que no es así. Ahí requiere de la participación de otros actores, de la comunidad misma organizada, en función de no permitir que esos niveles de inseguridad regresen o recuperen lo que han perdido, ¿verdad? Sí. Es un reto, sigue siendo un reto. Lo que hay que preguntarse es si eso es trabajo únicamente de la policía. Sí, porque regularmente también hay otra queja, ¿verdad? Que es, bueno, vienen, se los llevan y a los días regresan. O sea, que quedan en libertad, pues. En algunos casos quedan en libertad, pero, Josué Natán, nosotros hemos desarrollado en muchos lugares un sinnúmero de operativos para detener, volver a articular la estructura criminal. La pregunta que tiene que ver con lo que mi planteamiento es, ¿qué pasa en el ínterin? ¿Qué pasa en medio de esas dos acciones investigativas importantes? ¿Qué sucede en esa isla, por llamarlo así? Entre un operativo de la policía que detiene, tal vez puede regresar uno, pero al rato estamos de nuevo en otra operación y el que no se fue se vuelve a ir y el nuevo se va también. ¿Qué pasa en esas islas? ¿Verdad? Es decir, hay que analizar si a través de la detención de un grupo de sujetos que opera en una comunidad, en un cantón, en un caserío, logramos desarticular la acción criminal, ¿qué sucede después para que eso no vuelva a crecer? Sí. Y entonces ahí es donde creo que el análisis es equivocado al decir, es que la policía, no, eso ya no es un trabajo. Y en definitiva no solo depende, ustedes capturan, presentan
ante los tribunales de justicia, evidentemente deben de presentar pruebas de que a los sujetos que están llevando están involucrados en hechos delictivos, y que si no es así, el juez también, hay que decirlo, que es el otro actor, pues lo pone en libertad, porque no existen suficientes pruebas. Eso es lo que regularmente ocurre, ¿verdad? Por eso la gente dice, no, vienen, se los llevan, pero de repente a los días ya regresan de nuevo, y regresan todavía más bravos, dicen, ¿verdad? Sí, pero Josué Natán, nosotros tenemos experiencia en muchas comunidades que son catalogadas como complicadas. Yo en esto no menciono nombres porque no me gusta estigmatizar, pero en lugares donde la situación delictiva es delicada, donde si uno hace un análisis retrospectivo en los últimos 5, 6, 7 años, el tiempo que querramos medir, ¿verdad? Han habido una operación y otra operación y otra operación, y la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Incluida la policía, pero no solo la policía, en esos espacios de tiempo en los cuales una estructura criminal fue desarticulada. Vaya, tenemos esa operación antiextorsiones, decimos en los departamentos tal y tal, pero ahí hay un impacto directo a la acción criminal en una comunidad concreta de individuos que están cometiendo delito. La pregunta es, ¿ahorita están detenidos? Los niveles de efectividad de condena en materia de extorsión siguen siendo los más altos de todo el sistema de aplicación de justicia. Hoy por hoy, los niveles de condena en casos de investigación por extorsión llega al 98%. Es decir, de cada 100 detenidos por delitos de extorsión que se investigan, el 98% llegan a condenas, un porcentaje altísimo. Pero yo pregunto, y si vamos a ver los nombres de las comunidades donde se detuvieron a todos estos individuos que hoy presentamos en la mañana, ¿qué va a pasar hoy por la mañana a partir de hoy? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar esta semana y este mes? ¿Tendrá la comunidad la capacidad de responder o aprovechar esa gran oportunidad de gente que ha sido sacada de ese lugar? Y esos operativos nosotros los hacemos todos los días, Josué Natán, absolutamente todos los días del año. No hay ni un solo día del año en que no hagamos operaciones de ese tipo. ¿Qué pasa en concreto en esa comunidad de San Salvador, de La Paz, de San Vicente, donde salieron de circulación esos individuos? ¿Qué va a pasar esta semana? ¿Qué va a pasar los próximos meses? ¿Tendremos como sociedad la capacidad de aprovechar esa oportunidad de ausencia de actores criminales para consolidar la organización social que no permita que crezca? Ese es el verdadero reto. ¿Eso le corresponde a la policía? No. No, bueno, pero acuérdate también que aquí hay una conjugación de una serie de elementos que tienen que ver inclusive hasta con el temor que tiene la gente de enfrentar la posibilidad de hasta perder la vida si se involucran o denuncian o inclusive identifican a una persona. Pero Josué Natán, estoy hablando de operativos que ya se hicieron. Sí. Además, eso de la confianza ciudadana hay que analizarlo bien también, sobre todo en el delito de extorsión. Detrás de cada detenido que se presenta ahí, detrás de cada individuo que cometió ese delito y que hoy los estamos deteniendo con una orden administrativa y que muy seguramente van a ser condenados por haber cometido ese delito, hay un ciudadano que sí denunció, que tuvo el valor, que lo hizo. Pero independientemente de eso, estamos hablando de hechos consumados. Eso ya estuvo. Y quien ha colaborado con nosotros ya lo hizo y va a continuar en el proceso y se va a condenar. Estamos hablando de lo que pasa en el seno de esa comunidad, de ahí en adelante, esa etapa posterior a la acción policial. La acción policial ya estuvo, ahí está el resultado, ¿verdad? Entonces, ¿qué se va a hacer en esa comunidad? ¿Cómo se va a aprovechar esa situación? ¿La ciudadanía va a decir qué bueno que se lo llevaron? ¿O va a tener una parte activa? No nos estamos quejando de los ciudadanos, ni mucho menos, porque todos lo somos. Todos vivimos en una colonia, en una comunidad. Todos tenemos un vecino también. Todos tenemos un problema en los alrededores de donde vivimos. Es decir, todos tenemos la misma situación, pero me refiero, nuestra actitud en calidad de ciudadanos
¿Será solo de agradecimiento a la policía por haberlo sacado o tendremos una acción más activa y efectiva para que esa acción criminal no resurja en mi comunidad? Tiene razón. Ese es el verdadero reto. Nos quedamos con eso. Tengo 3 cosas que debo terminar de platicar o que nos dé usted respuestas. Carla Ayala, cuestionamientos y hasta involucramiento de miembros como en la última operación Cucatlán que realizaron y que se hizo la presentación entiendo en el Operación Libertades para correr a miembros del movimiento de los trabajadores de los policías, porque han reaccionado los representantes de este movimiento, y también homicidios. ¿Cómo vamos a cerrar este mes? Porque se viene la semana mayor, vacaciones, entonces tenemos que ir haciendo los planteamientos de referencia a esos 3 puntos en particular. Vamos a la pausa, regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios.
Bueno, director, porque yo sí ya que nos comió. Siempre nos pasa lo mismo. Sí, claro, y viera que estamos fregados porque hoy nos van a cortar. Miren, o el juez que lleva el proceso de los detenidos del miembros del GRP, bueno, del extinto GRP, que están involucrados en la desaparición de la agente Carla Ayala, ha ordenado que se reconstruya la escena. Sí. Eso va a ser hoy. Hoy por la noche. Por la noche. Yo quiero entender porque el hecho es de que ya lleva esta gente desaparecida desde diciembre, finales de diciembre. 29 de diciembre. Entonces va a cumplir exactamente 3 meses. Sí, exactamente. Y bueno, nos hemos pronunciado en varias ocasiones sobre el caso y lo triste y nefasto que ha sido y lo que ha significado para el honor y el prestigio de nuestra institución esta situación. Nosotros tenemos un interés primordial y de hecho estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que este caso avance. Lo que pasa es que es complejo, hay una parte en la cual dependemos también totalmente de la acción de la Fiscalía, ¿verdad? Porque es un proceso de investigación donde se ha cometido un crimen y la dirección se lleva. Hemos procurado atender rápido y al 100% todos los requerimientos, incluso ofrecer líneas de investigación que faciliten el proceso, y yo tengo la fe y la confianza de que este caso lo vamos a resolver, vamos a lograr ubicar a nuestra compañera, vamos a lograr detener al individuo que pudo haberlo cometido, pero en el marco de esto, que es un planteamiento que yo ya he hecho, sí, efectivamente, el día de hoy por la noche, si es que el juez no decide otra cosa, se haría la reconstrucción del hecho, ¿verdad? Esto es lo que se ha establecido, sí. y pues quiero decir claramente que de parte de la Policía Nacional Civil hay una total y absoluta colaboración e interés a que esta acción de carácter judicial, ¿sí?, se realice, desarrolle con normalidad, normalmente, y que nosotros podamos, sí, aportar todo lo que sea necesario, sí, para que salga bien. ¿Por qué hay la percepción, director, que en este caso en particular la policía está dando palos de ciego? No, yo no creo que sea así. Digo, por el antecedente de lo que ocurrió en San Francisco, Javier. No, bueno, yo no creo que sean palos de ciego. Lo que pasa es de que las líneas de investigación o los indicios a través de pesquisas deben agotarse. Algunos, su forma de agotamiento son, ¿cuál sería la palabra?, más traumático, sí, que otro. Por ejemplo, y yo señalaba esa vez un aspecto que no se tomó en cuenta porque estaba la efervescencia de la exhumación, pero similares acciones a eso hemos hecho. Por ejemplo, tuvimos información de la posibilidad de que el cuerpo de nuestra compañera se encontrara en un pozo. Hemos hasta la fecha incursionado en 9 pozos para tratar de hallarlo. Esa es una acción, sí, muy parecida a la de la exhumación. Lo que pasa es que la exhumación reviste de otras características porque hay un sepulcro, sí, ¿verdad? Pero unos tienen una situación como más traumática que otra, pero yo creo que hay que verlo desde esta perspectiva. En primer lugar, nosotros no pretendíamos, ni pretendemos, ni buscamos eso, afectar a ninguna, sí, familia de ninguna forma. Nuestro interés, sí, es la investigación, en primer lugar. En segundo lugar, hay que decir, y con esto cierro, sí, José Natán, que la perspectiva es la siguiente: habían tantos indicios de posibilidad que si esa exhumación nosotros no lo hubiéramos hecho o no hubiéramos gestionado ante la Fiscalía hubiera tenido un nivel de convencimiento y el juez hubiera autorizado también bajo un convencimiento de que esos indicios eran suficientes para hacerlo, que este día, a esta hora, si no lo hubiéramos hecho, yo estoy seguro que su pregunta hoy sería: ¿por qué no lo hicieron? Si tuvieron estos 5 indicios, ¿por qué no han exhumado o, sí, hecho una exhumación? Sí, lo más seguro es que sí, así sea. Ahora, es que es un poco complejo entender el hecho de que pasen
tanto tiempo y que no se pueda resolver un caso que sin duda alguna, pues sí, la investigación a lo mejor va caminando, como usted dice, pero hay incertidumbre, hay inclusive hasta impaciencia por el hecho de que usted habla con muchísima claridad de que hay cero posibilidades de que la gente Carla Ayala esté con vida. Es decir, para ustedes que ella fue asesinada, pero que no saben a dónde están los restos mortales de ella. ¿Es así? Es que lo que pasa es que en estos temas no es correcto especular. Y nosotros, claro, a medida que el tiempo pasa y el no aparecimiento de ella, la posibilidad de que se encuentre viva es muy remota, muy reducida. Sí. Pero nosotros no podemos confirmar esto hasta el hallazgo de su cuerpo, incluso formalmente o legalmente hablando, ¿verdad? Así es como se establece y nosotros debemos de guardar la esperanza y además tener un recato en cuanto a ello. Ahora, yo quiero decir, Josué Natán, también que es otro aspecto importante en este caso, es que lamentablemente en los casos y en las investigaciones no hay una receta de tiempo. Sí. Es decir, nosotros hemos tenido capacidad de esclarecer hechos 24 horas después de cometidos, pero también hemos tenido casos en los que han transcurrido muchos meses y no se ha podido esclarecer. A ver, ¿quién establece cuánto tiempo debe durar una investigación? Eso no es posible, pero no solo en El Salvador, es en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Los procesos de investigación son así, en medida de su complejidad. Es decir, sí, el tiempo va transcurriendo. Entiendo que hay casos inclusive que se resuelven una década o 2 décadas después. Y hay casos que se resuelven en las primeras 24. Exactamente. Pero ¿por qué este caso se vuelve tan complejo? ¿Por qué es tan difícil de resolver desde su punto de vista? Bueno, precisamente porque hay un cuerpo, hay una persona que está desaparecida y hay un sujeto que ha participado del hecho que se encuentra prófugo, ¿verdad? Entonces esos son obstáculos serios en el proceso de investigación. Sí. Ahora, este individuo, yo creo que tú lo sabes, Josué Natán, pero lo quiero decir públicamente, este individuo por lo menos está acusado por la privación de libertad de Carla Ayala, tiene una orden judicial de detención e incluso nosotros nos hemos encargado de tramitar una difusión roja, una orden de captura internacional para él por el cometimiento de este hecho, por el delito de privación de libertad. Por eso es que para nosotros es tan importante encontrarla a ella independiente de las condiciones. Rápidamente, rápido porque tengo 30 segundos. ¿Hay repunte de homicidios? ¿Vamos a cerrar con un incremento en marzo? No, bueno, en el año tenemos sí un incremento, pero el mes de marzo hasta esta fecha tenemos menos 17 homicidios. Es decir, en marzo van 218 homicidios. En marzo del año pasado a esta fecha habían 200. ¿Y en el primer trimestre en comparación al año pasado hay incremento o no? Sí, llevamos 112 homicidios más, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos en perspectiva de junio a la fecha, de junio o del año pasado 2017 a la fecha, más o menos de mayo, junio, sí hay una tendencia a bajar que no ha parado. Sí. Pido disculpas porque abrí el teléfono, no pude recibir sus llamados porque me consumió el tiempo y porque había muchos temas que tratar con el señor director. Écheme la culpa. Sí, no. Yo soy el responsable, en realidad yo debí a lo mejor administrar mejor, pero es que habían tantas cosas que se me ha quedado inclusive otro tema por ahí, pero bueno, seguiremos insistiendo en que venga, por favor, y venga más seguido para seguir conversando con usted. Muy bien, muchísimas gracias, señor director, por su deferencia a participar en este programa. Bueno, mañana cerramos con debate jurídico. Gracias a todos, buenos días.